Comienza Partida Doble, el programa de ciencias económicas por Radio UBA 87.9. En la conducción, Norberto Lema. Coordinación temática y columnas, Andrés López y Oscar Cetrángolo. Producción, Unidad de Comunicación Institucional de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Muy buenas noches, arranca Partida Doble, edición 2019, programa de la Facultad de Ciencias Económicas. Los vamos a acompañar hasta las 21 horas, en casi el mes de abril. Estamos a 26 de marzo, podemos dar por iniciado el ciclo lectivo y también Partida Doble. Me acompaña el profesor Andrés López. ¿Cómo le va? Bien, ¿usted? Bien. Igual ya tuvimos un programa la semana pasada, ¿usted se acuerda? Lo felicitamos, sí, y... Es verdad. Lo anunciamos que usted no estaba porque nació su hijo, lo volvemos a felicitar. Exactamente, en vivo. hace una semana. Pero lo que pasa es que yo estoy como... ¿Vio el juego de la Oca cuando le dicen arranca de nuevo? Claro. Estoy igual. No. Voy arrancando, no. Por eso dije arranca y no. me olvidé que para habían usted arrancado. Arrancó hoy, pero para los oyentes... Le pido mil disculpas. No, está muy bien. Igual puede pensar, el verdadero arranque es hoy. No. Me está faltando un integrante acá. Sí. ¿Qué pasó con...? El profesor Cetrángolo está en el seminario fiscal de CEPAL en Santiago de Chile. Está bien, va a venir la semana que viene. Hablando. Lo extraño, por eso. La semana que viene tenemos 2 de abril. Tenemos 2 de abril. La otra esperemos a ver si arrancamos los tres. Los tres, ya el equipo, el Dream Team tiene que arrancar. Trataremos. Hoy vamos a arrancar con música nacional. ¿Qué trajo hoy? Bueno, vamos a hablar con nuestro invitado, que enseguida vamos a presentar sobre la herencia que... ¿Cuál herencia de todo? La económica, no la herencia. Okay. No se entusiasme, no es que nos dejaron algo. Pensé que habían iniciado una sucesión, que podíamos llegar a algo, no. Está bien. Y bueno, entonces hay un viejo tema de riff que es que no es de Papo, justamente, uno de los pocos temas que en general... era el compositor es un tema de Vitico, un tema del bajista de Papo de Vitico, gran bajista, que se llama Queda Mucho por Hacer. Yo recuerdo un grupo de Vitico que se llama Vitiken, exactamente. Gran grupo. Bien, vamos a escucharlo, ahí estamos volviendo. Seguimos en Partida Doble. Profesor López, tenemos un invitado en piso. Quiero decir algo antes de hablar, que sería decir una palabra. Había un viejo programa que decían esto, porque hay alumnos de la facultad que parece que han criticado que yo no paso temas de rock nacional, y por esto quiero reivindicar. El único que no elige temas nacionales soy yo. Por eso. Vamos a blanquear. Quiero reivindicar mi... El profesor López, el profesor Cetrángolo, con excepción para el profesor Cetrángolo de Charly García, todo lo demás es bueno del rock nacional. Sí. Yo tengo la creencia de que el rock es cantado en inglés. Yo lo tomo yo como una opinión personal, no de Partida Doble. No, quiero decir así que el profesor López ha contribuido a la difusión del rock nacional. Bueno, tenemos el placer de que esté con nosotros de vuelta Willy Rosenbursel, que es todos conocen, profesor de nuestra casa hace mucho tiempo, y economista que trabaja sobre temas vinculados a la macro y el desarrollo desde hace mucho tiempo, y también con vocación por intervenir en el debate público, ¿no? Así que gracias, Willy, por venir. Al contrario, me pone un poco, me hace sentir viejo eso que insistas tanto que soy profesor desde hace mucho tiempo y investigo esos temas desde hace mucho tiempo. El tiempo es relativo, es una percepción mía cuando le pregunté a Willy, bueno, ¿y qué tema que gustaría hablar? Sugirió el título La herencia de la herencia, y es simpático porque
la vez pasada inauguramos el programa sin Norberto, ¿no? O sea, fue una pre-inauguración, digamos. No, ya lo inauguramos. Claro, con Daniel Heyman. Y yo le pregunté hacia el final, bueno, si comparás la herencia que recibió este gobierno con la que todavía no sabemos exactamente cuál es la que va a quedar, porque de acá a octubre o diciembre falta un buen rato. Todo puede empeorar. O no, ojalá que no. Ojalá que no, porque la gente, a veces uno, ¿no? Nosotros nos tomamos un poco a la chacota de las cosas, pero hay algunos ahí afuera que sin duda la pasan mal. Pero bueno, es nuestra deformación profesional, es el humor negro de los economistas. Pero supongamos que podemos hacer una extrapolación con cierta grado de probabilidad de lo que va a pasar. Y entonces uno siente la tentación de decirse, bueno, vis a vis lo que heredaste y lo que vas a dejar, ¿qué pasó en el medio y cuáles son los desafíos qué cosas se resolvieron de la herencia o no se resolvieron y qué cosas nuevas aparecieron del lado del debe y del haber, ¿no? Quizá podemos arrancar así hablando de la herencia y la herencia, ¿no? Sí, yo creo que hay un tema que va a pesar mucho en la próxima gestión, sea que este gobierno se revalide o venga otro, y es que el gobierno fue capaz de recrear una muy importante deuda pública y externa, digamos, ¿cierto? Entonces, eso es una novedad respecto a lo que había dejado la gestión cristinista. Después, una novedad, a tu juicio, negativa. Negativa, obviamente, claro, una novedad negativa. No el hecho de que un gobierno, un país se endeude, digamos, sino que se endeude para financiar las cosas que hemos financiado, digamos, que es básicamente un creciente déficit fiscal y no precisamente orientado a aumentar significativamente la infraestructura y la inversión pública, ¿no? Desgraciadamente. Y por el otro lado, en términos de producto per cápita, en términos de pobreza, en términos de inflación, en fin, todas las dimensiones macroeconómicas que finalmente afectan la vida de la gente, estamos igual o peor, digamos. Después es importante discutir si se podían haber hecho las cosas para que salieran un poco mejor o un poco peor, pero en todo caso, en términos de lo que este gobierno prometió, está claro que sus resultados fueron muy malos, digamos, y que el nuevo gobierno va a enfrentar una situación durísima, digamos, ¿no es cierto? Además durmiendo con el enemigo, es decir, teniendo al Fondo Monetario en la cama, ¿no es cierto? Que yo no lo digo como un antiimperialista irredentista, ni mucho menos, pero y creo que el fondo, los funcionarios del fondo, etcétera, siguen revelando un desconocimiento extremo de las condiciones locales, no solo en Argentina, sino en otros países, pero a nosotros ahora nos importa Argentina, que el plan económico en ejecución es básicamente el plan del fondo, el gobierno o los funcionarios lo habrán aceptado porque lo creen o lo habrán aceptado porque es impuesto, pero está claro que fue diseñado y elaborado y sancionado y bendecido por esa institución, y no va a resolverlo. Bueno, ya se está viendo que no resuelve los problemas y personalmente creo que los va a empeorar. Entonces creo que deja
una herencia en términos de resultados malos y en términos prospectivos de que vamos a ver cómo manejamos esta relación con el Fondo Monetario. Y antes de volver a todos esos temas, del lado positivo, ¿hay algo para rescatar? Bueno, ¿A tu juicio? En lo económico, a ver, creo que a mí me satisface y me satisfizo que el clima del debate, la libertad de expresión, la ausencia de discursos en cadena, el clima político en general se volvió más respirable. Eso a mí me parece bien y no es poca cosa. Hasta qué punto fue consecuencia del gobierno o no, pero el hecho de que se blanquearan los problemas de corrupción y estuvieran en la discusión, no sabemos hasta dónde va a conducir, pero se puso sobre la mesa, afloró y la gente sabe lo que pasó y lo que está pasando. Me parece importante. ¿Y en el lado estrictamente económico? Y por ahí, disculpa, quería decir, en cambio, digamos, a mí me parece buena la idea de la República y de las instituciones, digamos, ¿cierto? Ahí, por empezar, yo no veo que se haya avanzado demasiado, pero por lo menos no se ha retrocedido. Ahora, hablar de la institucionalidad del país en el aire, digamos, sin que eso encarne en cambios en la situación social, me parece un poco inconducente, digamos, ¿cierto? Es difícil pensar que un país consolida su institucionalidad cuando mantiene un tercio o más de la población excluida de todo, digamos, ¿cierto? Entonces, si no encontramos la manera, no es responsabilidad exclusivamente, ni mucho menos de este gobierno, ¿no? Por supuesto, pero si no encontramos la manera de combinar calidad institucional con una mejora sostenible, real, de la gente que está más sumergida y más excluida, ningún logro institucional va a ser sostenible. Bueno, y en el plano económico, poco, la verdad que poco. Sin duda, la corrección del cuadro tarifario es un resultado que va a quedar y que es importante, más allá o más acá de todos los errores que se cometieron en ese ajuste, que fueron muchos. Eliminar el cepo era algo que iba a suceder de cajón, pero bueno, había que hacerlo y bueno, este gobierno lo hizo. Estamos en camino de recuperar la actividad del sector de energías tradicionales y expandirlo, cosa que al país le sirve y le va a servir mucho más. Y ha empezado incipientemente el desarrollo de energías alternativas, que eso también es un logro. Y la verdad que las otras mejoras económicas que uno puede identificar son muy micro, digamos, ¿no es cierto? El gobierno bate el parche, y bueno, si yo fuera gobierno haría lo mismo, con la liberalización del transporte aéreo en la Argentina. Me parece muy importante, y me parece muy importante desde el punto de vista de los negocios, me parece importante desde el punto de vista de la gente, sin duda. Es un cambio muy bueno, digamos, para la gente. O sea que, como si vos me preguntaras, también podría listar resultados buenos de la gestión kirchnerista y cristinista, digamos. Es difícil, o sea, uno sería un obtuso de no identificar cosas que los gobiernos hicieron bien. Claro. Este gobierno hizo algunas cosas bien, pero me parece que, como hubiera dicho un antiguo presidente admirado por mí, y yo creo que por ustedes también, este gobierno no pudo, no quiso, no supo hacer muchas cosas que hacían falta empezar a hacer, digamos, ¿no? Ahora, vos sos una persona que
no solo haces análisis económico, sino también te preocupa la política, participas de debates y del Club Político Argentino, etcétera. Entonces yo veo que hay como un punto en el cual alguna gente sugiere que este gobierno, más allá de los diagnósticos, comillas, técnicos, ¿no? Que no para ponerle un nombre, ¿no? No tuvo, más allá de si sus diagnósticos estaban acertados o no, no tuvo voluntad real de acordar y hacer un pacto, o como lo queramos llamar, algún tipo de acuerdo, de consenso sobre algunos temas fundamentales. Y del otro lado hay gente que te diría, y la verdad que casi todo lo que se propusieron importante, la oposición se lo votó. No digo, previsiblemente el kirchnerismo no, pero no vemos grandes, digamos, derrotas, me parece a mí, parlamentarias del gobierno. Y pese a esto, alguna gente sugeriría que digamos que de algún modo la sociedad o la clase política no acompañó al gobierno en algunas reformas que quiso hacer y que no pudo al final llevar adelante. Entonces, me pregunto cuál es tu visión de esta tensión entre aquellos que piensan que el gobierno es un poco autista o no ha tenido, perdón, no digo, no es una palabra que debamos usar ahora, digamos, el gobierno ha tenido una actitud demasiado autocentrada, ensimismada, y ha tenido poca voluntad de acordar, y piensa más bien que el gobierno, que la oposición es obstruccionista per se. Y otra que dice lo contrario, en realidad, que finalmente este país no se puede gobernar mientras haya corporaciones tradicionales o políticos populistas, etcétera. ¿Cómo en esta tensión? No sé si quedó claro lo que clarísimo, digamos, en primer lugar, los que dicen que no se puede gobernar con corporaciones o con populistas viven en un tupper, digamos, ¿no es cierto? Porque yo no conozco ningún país del mundo donde no haya corporaciones y donde no haya movimientos políticos sociales, etcétera, que encarnen más o menos intensamente, con sus modalidades diferentes en cada caso, planteos populistas. Entonces, digamos, si vos decís, no, bueno, esto no se puede hacer si no desaparece el peronismo, es primero que no quería ser tan claro, que hay gente que está diciendo eso, exactamente, ¿no? Por eso, primero que eso es una barbaridad, y segundo que es, supongo que es un chiste ya muy trillado y que me imagino que en este ambiente todos lo conocen, pero es la idea del economista que dice que le preguntan en una isla desierta cómo abrir una lata de sardinas y dice, supongamos un abrelatas, digamos, supongamos que no hay corporaciones, supongamos que no hay populismo, es plantearse una idea estratosférica que no tiene, digamos, si queremos hacer política económica, si pensamos como economistas que hay que actuar sobre la realidad, es absurdo ese planteo. Ahora, dicho esto, me parece que es un pecado original del gobierno haber llegado diciendo que son la nueva política, digamos, porque eso, por default, con perdón del uso de esa palabra, dice que todo el resto es la vieja política y que la vieja política hay que superarla, digamos. Sin duda que hay muchas rémoras de la política que hay que modificar, las prácticas, las conductas, etcétera, pero no van a nacer de un repollo los nuevos políticos y la nueva política. Entonces, este gobierno, con la idea de que llegó diciendo somos lo nuevo y vamos a cambiar, por principio estuvo en contra de acuerdos que no fueran caso por caso, negociados para temas puntuales. Y me parece que quienes dicen que logró en el inicio de su gestión pasar ciertas leyes por el Parlamento, dicen una verdad pero parcial, digamos, ¿no es cierto? En cualquier lugar del mundo
en el Parlamento se negocia y el oficialismo necesita y obtiene votos de la oposición para pasar sus leyes con modificaciones, con negociaciones, etcétera. Eso es el ABC de la política. Ahora, lo que uno dice cuando habla de acuerdos es algo un poco diferente para países como el nuestro, digamos, ¿cierto? Dice una base de sustentación política de un gobierno que sea mucho más amplia que la de su propio partido, y sobre esa base acordar cosas, compartir responsabilidades, etcétera. Estimado, estamos con noticiero y volvemos en un ratito. Después voy a charlar con nuestro invitado, algo que charlamos en el café antes de entrar en el programa. Muy bien. Ya volvemos. Inicio del espacio publicitario. Noticias de la UBA. ¿Dónde, cuándo y cómo? Las actividades de las 13 facultades, el CDC, los institutos, los hospitales, los colegios están en Noticias de la UBA, con la conducción de Geraldine Murisasco. Noticias de la UBA, de lunes a viernes a las 8 por Radio UBA. Fin del espacio publicitario. Seguimos aquí en Partida Doble. Minutos antes de arrancar el programa me encontré con el profesor López en el bar de acá. En un bar de las inmediaciones. Las inmediaciones. Para charlar un poco, a ver de qué vamos a hablar en el programa. Y estábamos hablando de este tema, ¿no? Acerca de las buenas intenciones, pero el voluntarismo del gobierno y una nula capacidad de negociación política, ¿sí? Un voluntarismo de pensar que con buenas intenciones las cosas se arreglan y hace falta un poco más, ¿no? Sin duda. Con una capacidad nula de comunicar bien, que no es poco dentro de lo que es la economía y la política, saber comunicar lo que se hace, ¿no? Es un componente muy muy importante, y que no ha mejorado a lo largo de los casi 4 años de gobierno. No es que algo aprendieron, decíamos, ¿no? Que uno le parecería que el contribuyente, para ir a un término económico puro, le está pagando un curso de política, ¿no? Y que además lo reprueban, el curso de política, no es que solo lo estamos pagando, sino que no lo aprenden, ¿no? Y ahora piden 4 años más. Sí, claro. Para seguir aprendiendo. No, que repitieron, parece. Por eso, ¿no? claro. Tremendo, pero bueno. Este es el reflejo de lo que está sucediendo a nivel económico y político, ¿no? A mí me parece que la propia idea de la política que tiene el gobierno es el causante de esto que vos planteás, porque el gobierno o el PRO, digamos, llegó y desarrolló su proyecto y su proceso político sobre la base de que la política es gestión, digamos, claro. ¿Cierto? Y que entonces reunir cuadros muy exitosos del sector privado en materia de gestión, llevarlos al sector público con esos conocimientos y con la probidad que se supone, o ellos insistían, que no hay por qué dudarlo, que esos cuadros profesionales y empresariales del sector privado tenían, llevarlos al gobierno iba a asegurar una gestión automáticamente exitosa automáticamente. Sí, y obviamente la sociedad no tiene nada que ver con una empresa privada, y la gestión de la sociedad requiere negociación, requiere hacer política, digamos, requiere comunicar, requiere escuchar, requiere hacer acuerdos. En la jerga de la calle requiere cintura. Requiere cintura que no se tiene. Tal cual. Y bueno, me parece que esta idea muy infantil es la que permeó todo este periodo, más allá de que, bueno, también hay sesgos ideológicos, etcétera, pero sin duda lo que primó es ese infantilismo y ese voluntarismo
¿Por qué? Porque ni siquiera se acercaron a cumplir sus propios objetivos, digamos. Después podemos discutir si eran mejores esos u otros, pero digamos, la incapacidad o el mal resultado de este gobierno básicamente se puede medir por la distancia entre lo que aspiraba y la distancia entre lo que aspiraba y lo que logró. Ahora, en esta campaña apareció finalmente un posible tercero en discordia, en un eventual cisne negro. En un eventual cisne negro. Pelado. Porque, digamos, uno imagina lo que podría ser un segundo mandato de este gobierno, y tiene su opinión, para bien o para mal, etcétera. Uno presupone lo que sería un eventual regreso de Cristina. También hay gente que piensa que no sería una repetición de lo otro, no lo sabemos, pero legítimamente podríamos pensar que sería, de algún modo volvería a hacer cosas similares, aunque el escenario obviamente es distinto. Pero si yo escucho a Labaña, veo que él está diciendo dos cosas centrales, o por lo que dicen que dice Labaña, ¿no? Uno es hablar de crecimiento y otro es hablar de pactos, justamente no en el sentido de para sacar la ley X o la Z, claro, sino más abarcativos. Y yo valoro eso como declaraciones. Me pregunto cuán factible es hablar de crecimiento, por ejemplo, del año 2020, donde no tenemos un montón de condicionantes, y incluso más pensando en crecimiento a largo plazo, ¿no? Que exige algo más que digamos un rebote de la capacidad instalada, etcétera, etcétera, ¿no? Sino algo que supere eso. Y también cuán fácil es hablar de pactos en donde por ejemplo, uno puede pensar que la reforma previsional es una imposición del FMI, pero los que miramos un poquito los números sabemos que es una imposición de la realidad, y que al tarde o temprano la vas a tener que abordar, por decir algo. Y yo no veo, la última vez que eso se intentó tratar, no fue precisamente racional la respuesta, ¿no? Entonces me pregunto, ¿cuál es tu visión sobre cuán factible es hablar de esas dos cosas y antes de todos los deberes que tenemos que hacer y las restricciones que la realidad nos impone, ¿no? Bueno, yo empezaría por esto último, las restricciones que la realidad nos impone. Los economistas tendemos yo también, ¿no?, a considerar que las restricciones son reales, objetivas, y que nada de lo que nosotros pensemos afecta a esas restricciones que están ahí dadas, que no se pueden correr en lo más mínimo, y que lo que planteemos tiene que ser posible dado esas restricciones. Hay una gran parte de esa mirada que es cierta, pero creo que hay algo atrás de eso que es peligroso, digamos, o problemático, que es el inmovilismo, y es la idea de que lo que se hace es lo único que se puede hacer. Este gobierno dice eso hoy en día, digamos, ¿no es cierto? Bueno, los otros hablan de facilismo, y los únicos que sabemos cuál es el problema y lo estamos enfrentando somos nosotros, y estamos mal ahora, pero vamos a estar bien en el futuro que nunca llega, digamos, ¿no es cierto? Me parece que hay que encontrar un espacio entre digamos la mirada mítica de que todo es posible y la mirada paralizante de que nada es posible, digamos, ¿no es cierto? Y bueno, sería fantástico si algún candidato, que puede ser Labaña u otro, consiguiera articular una propuesta razonable desde ese lugar, digamos, ¿no es cierto? Entonces, yo pienso que esas dos ideas son nucleares, digamos, ¿no es cierto? Vos decís si es factible, no sé si es factible, pero es lo necesario, digamos. Yo
y el fracaso ya lo tenemos, el no ya lo tenemos, digamos. Pero yo sé que si repetimos gobernar sin buscar acuerdos y ajustar sin desentendiendo del crecimiento, con la idea de que en el futuro va a haber un derrame, un trickle down que va a llegar a todo el mundo, eso no va a ocurrir, digamos, no va a ocurrir, digamos, no es que va a tardar en ocurrir, no va a ocurrir nunca. Entonces, la gran tarea, digamos, es pensar con quién hacer los pactos, porque tampoco se trata de un gran acuerdo nacional de la Moncloa que abarque a todos. Esa idea es también peligrosa. Hay intereses, si uno quiere gobernar para las mayorías, va a afectar ciertos intereses. No se trata de llevar el conflicto al extremo de la eliminación de nadie, pero saber que hay intereses que uno va a tocar, que habrá que discutir con esos sectores cómo resolverlo. Pero bueno, sí hay que armar un acuerdo amplio con diferentes actores políticos y paralelamente otro con actores sociales, si no, no nos podemos mover de donde estamos. Y la otra cosa es que sí, tenemos que ajustar, pero no cualquier ajuste no da lo mismo, digamos, ¿cierto? Este ajuste es por definición recesivo y como consecuencia de eso se come la cola, digamos, ¿no es cierto? Porque cada vez requiere más ajuste, digamos. Ahora, ¿qué pasó con el fondo? El fondo dijo, bueno, está bien, le voy a tolerar algunos desvíos, pero hay que cortar más el gasto, digamos. Y el año que viene va a venir y va a ver que la inflación sigue siendo elevada y va a decir la política monetaria tiene que ser más restrictiva y las tasas de interés tienen que seguir siendo lo que sea. Bueno, así, no sé, dentro de 20 años habremos bajado la tasa de inflación, pero tendremos una economía jibarizada, mínima, bastante complicada. Entonces, no hay soluciones fáciles ni soluciones mágicas, pero yo creo que es posible imaginar, sobre la base de un acuerdo amplio, un ajuste, una estabilización, llamarlo como quieras, que no patee en contra del crecimiento, digamos. Eso es lo que y que genere incipientemente y progresivamente un círculo donde se realimente la estabilización con el crecimiento y el crecimiento con la estabilización. Así vamos corriendo siempre detrás. Ahora el gobierno, con razón, y todo el mundo está preocupado por la caída de la recaudación, pero la caída de la recaudación es consecuencia de esta política, digamos, ¿no es cierto? El mal desempeño de las exportaciones, salvo cuando aparece una cosecha, es consecuencia de este tipo de política de ajuste. Entonces, yo pongo el ejemplo de dos países que están con planes de ajuste del fondo desde hace 10 años, que son Jamaica y Grecia. No tienen nada que ver uno con el otro. Pero se empobrecieron de una manera dramática, digamos, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, hoy Grecia muestra que no tiene déficit primario. ¿Y qué quiere decir eso? Tiene que financiar una deuda explosiva. La relación deuda-producto no solo no cayó, sino que aumentó. Y Jamaica es lo mismo en otras condiciones, digamos, ¿no es cierto? Entonces, perseguir el superávit primario y la lucha contra la inflación sobre la base de políticas monetarias en cualquier circunstancia no camina, digamos. Si vos sos una economía que tiene problemas normales, esos instrumentos normales van a funcionar un poco mejor, un poco peor, pero van a funcionar. En economías como la Argentina, que está tan alejada de la normalidad, eso no funciona. Estimados, nos queda un tema para pasar. Vio que yo últimamente no, casi siempre me gustan las bandas musicales donde canta el baterista. Hay pocas. Mira vos. Es como que el arquero patee los penales. Es lo mismo. Está bueno. ¿O no?
Ahí, si hago memoria me voy a acordar el baterista de Canta que a usted le gusta, pero déjame porque no me sale el nombre. Pero no me sale el nombre. No es este. Estamos a tono con que la película esta Rhapsody Bohemia ganó varios Oscars. Sí. Vamos a escuchar un tema. No la vi. Gran porque película. Yo no soy fanático de ese grupo precisamente. Gran película. Yo tampoco la vi. Pero les recomiendo este tema donde hace un intro Freddie Mercury, pero canta el baterista. Okay. Este es Roger Taylor cantando un tema de Queen, Prime Jive, Rocket. Volvemos en un ratito. Me dice la señorita productora y el señor operador que Rhapsody Bohemia es una película con buenos momentos, cosa que coincidimos, pero no es una gran película. Del mismo modo que para mí Queen es un grupo que tiene algunos temas buenos, pero ningún disco bueno. Digamos, escucharlo... Sí, el Greatest Hits, por ejemplo, bueno. Por eso, es un grupo que te compras los Greatest Hits. No será una postura antimacrista eso. Sí, ¿no? sí, puede ser. Works es un muy buen disco, pero bueno. Muy bien. Tenemos agenda, estimados. Así, rapidita y breve. Cuarta revolución industrial en alimentos, ética, ecología y negocios, miércoles 27 de marzo, mañana, 19-21 horas, en la Facultad de Ciencias Económicas, segundo piso, aula 212. Inscripción gratuita en cátedra@foroecuménico.com. Información en la www.foroecuménico.com.ar. Va a haber la presentación del libro La Nueva Econometría. Esto va a ser este viernes que viene, viernes 29 de marzo, de 11 a 13 horas, en la Facultad de Ciencias Económicas, segundo piso, aula 212. Informes en mail@fse.uba.ar. Tercero, hay una conferencia, Mis primeros pasos como contador público, jueves 28 de marzo, 19 horas, expositores el contador Rodrigo Campilay y el contador Augusto Tevini, y se requiere inscripción previa enviando sus datos a contacto.graduado@fce.uba.ar. Y por último, la 13ª jornada de administración. Siguen insistiendo con ponerme números cardinales y romanos. Eso es un atentado contra el que lee en radio, les aviso. Jornada de administración en el siglo XXI, ciencia, arte o técnica, del 8 al 12 de abril en el Salón de Actos y Salón de Usos Múltiples. Más información en la www.economicas.uba.ar. Esta fue la agenda del día de hoy. Nos quedan 5 minutos para disfrutar con nuestro invitado. Sí, solo para remarcar que el libro Una Nueva Econometría es coautoreado por nuestros colegas y amigos Walter Sosa Escudero, Hildegard Ahumada, Florencia Gabriel y Marcos Herrera, y lo han hecho en el marco de su iniciativa, si mal no recuerdo, iniciada por la AEP, la Asociación Argentina de Economía Política. Así Yo siempre acaricio la idea de escribir un libro que se llame El fin de la econometría, pero igual los respeto enormemente. Es como el fin de la historia, escribir el libro que sea el fin de la historia. Seguramente va a ser súper interesante la charla. Sin duda. Pero bueno, ahora estuvimos hablando de la herencia, el pasado. ¿Cuál es tu percepción de, si querés para cerrar en estos 4 minutos que nos quedan, de cómo se va a desarrollar la economía de acá a las elecciones? Bueno, que no es algo tan obvio, ¿no? No es para nada obvio, y estamos hablando, como decíamos hace un rato, que apenas a punto de empezar abril, y la verdad que yo no tiene que decir cómo vamos a estar en octubre. Es una ruleta. ¿Cómo vamos a estar en mayo? Por supuesto, en mayo. Claro. En mayo, sí. En mayo es un desafío. Tal cual. Yo empezaría al revés. Yo diría, el gobierno conseguiría un gran logro si evita una corrida cambiaria que se transforme en una crisis externa y financiera seria. Eso no se le puede dar una probabilidad exacta, pero sin duda es un evento imaginable y posible en este contexto, a pesar del blindaje, otra palabra interesante si las hay,
que tenemos. No hablemos de esos, no, de esas épocas. Por eso. O sea, del nuevo blindaje que el fondo nos ha otorgado, a pesar de que estamos dispuestos, el gobierno, a poner cualquier tasa de interés que sea necesaria para evitar esa disparada, etcétera, etcétera. Yo creo que el gobierno no va a poder, la inflación va a ser lo que sea, y no lo que el gobierno quiera. La caída de la actividad va a ser lo que sea y no lo que el gobierno crea. Yo creo que el 1,5% de caída que ahora anda difundiéndose como pronóstico de la mayoría de los consultores es el mejor de los escenarios posibles. Yo creo que ese es el piso de la caída. No me sorprendería para nada que sea bastante mayor. Y lo mismo va a ocurrir con la pobreza, va a ser lo que sea, y el empleo y el desempleo van a ser lo que sea, digamos. Lo único que puede intentar, con la credibilidad que le queda, con el hecho de que es un gobierno que ya se acabó, con la incertidumbre política que existe, que ciertamente no ayuda para nada al gobierno, eso hay que reconocerlo, es llegar con el mercado cambiario mínimamente controlado. Lo cual no significa que se quede en 42 o 40. No, por supuesto. Estarías comprándote otro no, problema. Claro. Y bueno, justamente yo desearía que la política cambiaria del gobierno de acá en adelante fuera diferente. Me parece que no lo va a ser, porque el fondo está intransigente en eso. Pero está claro que si uno quiere llegar con un tipo de cambio más o menos parecido al que hubo después de la corrección de la crisis pasada, el tipo de cambio va a tener que seguir subiendo, pero tiene que subir gradualmente, acompañando la inflación y no pegando los saltos que pega por la política de flotación que sigue el gobierno. Ojalá que lleguemos en ese escenario a las elecciones, que la gente no esté desesperada y que pueda decidir su voto para el próximo gobierno sin estar en medio de una angustia tremenda. Estimados, puntualidad británica, 21 horas, termina partida doble. Nos vamos a encontrar dentro de 15 días. Dentro de 15 días, porque el 2 de abril es feriado. 2 de abril es feriado, ya con el staff, el equipo del Dream Team completo. Esperemos. ¿Sí? Sí. Gracias, profesor. Gracias profesor. Willy. Al contrario, a ustedes. Buenas noches. Dentro de 15 días, 20 horas, estamos aquí, partida doble por Radio UBA. Gracias, chau. Muchachos, Partida doble, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas por Radio UBA.